Ahí viene Heidi. Bien, muchachos, hemos estado, bueno, Nadine me dio el Liroto Tchem, y que estoy muy feliz de verlos a todos. Espero que hayan estado disfrutando de este curso que estamos viendo sobre la historia del hebreo. Entonces, como ustedes han visto, existe información del hebreo mínimo del año 2000 antes de Yeshua. Estamos pasando encima ahorita desde el periodo del tiempo de Yeshua, que también se habla hebreo. Baruch haba, Geberet Heidi. Brava, Ah, טוב eh, מאוד. Yofi, Yofi, Yofi. Ok, entonces, muchachos, estamos en tiempo de Yeshua. Recuerden que el hebreo, como cualquier lengua viva, recibe influencias e influencia a otros idiomas, ¿verdad? Recibe influencia de otros idiomas y influencia a otros idiomas. La semana pasada vimos cómo el hebreo el hebreo influenció el griego de Israel y el griego koiné, como se dice, pero israelí, y tenemos imágenes y tenemos calcos hebraicos dentro del griego. Recuerden que hubo un tiempo en que la diáspora aramea, recuerden que hubo diáspora aramea desde la época desde el exilio babilónico, hubo diáspora aramea, o sea, desde el 600 más o menos, antes de Yeshua en adelante, hubo diáspora aramea. Entonces, el arameo y el arameo y el griego, siempre estuvieron cambiando con el hebreo durante varios siglos, yo creo que más de un milenio. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso para el periodo de Yeshua, la época de Yeshua. ¿Por qué? Porque en la época de Yeshua ya tenemos diáspora aramea y diáspora griega, judíos que se iban a vivir a la zona griega y judíos que se iban a ir a la zona aramea. La zona aramea, hola, doña Sirama, hola, ¿quién es esa, qué es esa belleza? Es mi nieta pequeña. Ah, hola, hola, ¿cómo está? ¿Está entrando a la clase de hebreo? ¿Va a aprender hebreo ella también? Shalom, Lee. Hola, ¿cómo se llama? ¿Cómo Es- te llamas? Dice. Adriana. Dile pues, Adriana. Adriana. Adriana, hola, ¿cómo estás? Hello. Ah, no, shalom, shalom, qué belleza, qué belleza. La próxima generación. Es que para entonces yo no sé cómo dar clases de hebreo, vamos a ver. Ok, entonces nosotros tenemos que saber que del lado de Israel hacia la India es la diáspora aramea. De Israel hacia Europa es la diáspora griega. Y se combinan, los textos se combinan. Entonces tenemos del primer siglo traducciones al arameo como el Targum Neofiti. El Targum Neofiti refleja el pensamiento, mucho del pensamiento de antes de la construcción del templo, diferente al Targum de Onkelos, el Targum es una traducción arameo. Recuerden que también tenemos las traducciones al griego, famosísimas, la Septuaginta, el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Y entonces también existe literatura en latín, también existe literatura en latín. Recuerden que el latín es obligatorio en el imperio hasta el 50 después de Yeshua. O sea que no era obligatorio en la época de Yeshua. Los funcionarios romanos tenían obligado a hablar griego. La lengua internacional de los funcionarios romanos era el griego en la época de Yeshua. El latín era obligatorio después del 150. Entonces no podemos esperar que haya una gran influencia latina dentro del Nuevo Testamento. Habla de que el texto de la cruz tenía latín en él, pero eso es porque era un texto legal y es algo raro, eso es algo raro, pero tenía griego, latín y hebreo. Y recordemos que los tres se hablaban en esa época. Recordemos que los tres idiomas se hablaban en esa época, ¿ok? Entonces, no es de extrañar que el Nuevo Testamento tenga ese comportamiento que está en griego, pero es un griego de Israel lleno de hebraísmos. Hay arameísmos, también tenemos el famoso Maranata, ¿verdad? Más Tarita Kumi, pero Tarita Kumi es común al hebreo y al arameo. No podemos decir que solamente es del arameo, también es común al hebreo. Hay que tomar en cuenta eso, hay que ser muy flexibles. También yo siempre me he preguntado, y lamentablemente todavía tengo la duda, de cómo fue que llamaron a los primeros cristianos en Siria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciudad de Siria donde lo llamaron? Antioquía de Ah, Siria. gracias, ahora va, exactamente. Porque en griego dice cristianos, en griego dice cristianos, pero en arameo, en la peshita aramea,
dice cristianos, porque la peshita es una traducción del griego al arameo, del griego al arameo. Entonces la peshita va naciendo por ahí del siglo segundo después de Yeshua, siglo segundo después de Yeshua, la peshita al arameo, arameo de Siria, arameo siriaco, pero tiene una base griega. Incluso la palabra capítulo en griego se dice kefalia, eso se dice capítulo en griego, y así dice la peshita, kefalia también, ¿verdad? Entonces, doña Edith, dígame, ¿tiene carilla de pregunta? No. Ah, bueno, pensé que sí. Heidi tiene Yo, pregunta. More, sí, esa traducción, More, que se hizo del griego al arameo, era dirigida a personas que vivían en Jerusalén Eh, o a personas que ya, bueno, el arameo de, ¿cuál traducción? Ya he hablado como de tres traducciones del arameo. la pechita, hermano, dijo la pechita que en el siglo segundo después del Mesías Ajá, fue traducida del griego al arameo. Es una sí, traducción del griego al arameo. correcto. Es una traducción de griego al arameo. El arameo es arameo siriaco, por eso se llama peshita. Peshita quiere decir como vulgata en latín, algo popular, una versión popular, algo simple, ¿verdad? Algo fácil de entender. Eso quiere decir peshita en arameo. Entonces, la peshita es una versión al arameo siriaco que tiene ciertas diferencias con el arameo galileo. Recuerden que en Galilea se hablaba más arameo que hebreo. Recuerden que en Galilea se hablaba más arameo que hebreo. En Judea era donde se hablaba más hebreo que arameo. Ahora, Jesse, bruja, va. ¿Eres todo, Jesse? Ahorita me escucha. Bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el arameo, hay un juego de palabras que usan con la pesita, que es un juego malicioso de palabras, que es esto, cuando la venden en la actualidad, dicen la pesita en arameo, la lengua que hablaba Yeshua, pero eso es como decir, el New York Times en inglés, la lengua que hablaba Shakespeare, ¿verdad? Algo así, no, nada tiene que ver. Entonces son cosas, son juego, ¿por qué? Porque la pesita sí está en arameo y Yeshua habla arameo, pero Yeshua habla arameo de Galilea del siglo primero. La pesita es arameo del siglo segundo, tercero de Siria. O sea, los dos son arameos, pero hay como 300 años de distancia y dos pueblos, dos variantes del arameo mismo. Entonces es un juego de palabras como malicioso, ¿verdad? Es muy buena, me gusta mucho. De hecho, yo hago comparaciones, yo triangulo griego, hebreo y arameo, cuando estudio el Nuevo Testamento. Estudio los tres para tener una mejor imagen de qué es lo que quiso decir en griego o qué se quiso decir en hebreo según la tradición griega y aramea. Entonces hago una triangulación porque el arameo peshita tiene la ventaja de que nos presenta la imagen de lo que decía, de lo que ellos entendían del griego, de lo que ellos entendían del Nuevo Testamento griego. O sea, el Nuevo Testamento griego es más antiguo que la peshita. Y estamos hablando siglo segundo, la peshita, inicio de la traducción peshita. Y entonces ahí tenemos una primera imagen, y por cierto, en Israel venden una muy buena. Ya te doy la palabra, Héctor. No sé si se va a poder ver. Ah, se vio. Está bueno. Espérese. Es que tengo que moverla. Ah, ahora me desaparecí yo. No sé por qué hace esto. Ahí sí, así inclinada. Ahí medio se ve, pero creo que estoy al revés. New Covenant, es que vamos a ver si se puede ver aquí. Ah, sí, sí se ve. Ah, no sé, no se ve, se desaparece. Sí, gracias, Rabá. Así, no. Es que tiene que aparecer al mismo tiempo su cara. Por ejemplo, aquí está, Ajá, pero tengo que poner, o sea, tengo que unir mi cara con mi mano para que lo tome como, ándele ahí. eso, Ahí está, ahí está. gracias. Gracias por el tip, muchas gracias, doña Edith. Ahí está, veanla. Lo que pasa es que si me acerco mucho a la cámara, verá, esto es arameo de un lado y hebreo del otro lado. Ujú. ¿Verdad? Hebreo arameo, y es muy buena. Y entonces vamos a ver así, a ver. ¡Ay, qué lindo! Estoy feliz cuando se resolucionan los problemas. Aquí está, pero vamos a poner aquí, la introducción está en inglés, pero el otro lado está en inglés. Ven, ahí están. Ahí está. ¿Ven?
Esa es, la hicieron en Israel en el 99, me parece, algo así. Y entonces yo disfruto mucho de esa. Yo también tengo la pechita en arameo pechita, pero no la tengo aquí ahorita, la tengo en otro lado. Y yo hago una triangulación para ver, tengo el texto griego y tengo el texto peshita, que es antiguo, que es una traducción desde el griego, y entonces observo cómo los primeros creyentes en Yeshua, siendo judeocristianos, entendían el Nuevo Testamento griego para yo tener una visión más semítica de lo que es. Ahora siempre le doy prioridad al texto, es algo muy importante, que dicha que me acuerdo de esto. Siempre le doy prioridad al texto mayoritario, no al texto crítico. Ahorita le digo por qué. Héctor, dime. Sí, profe. No, era para confirmar. Entonces, Yeshua, a pesar de hablar un arameo del primer siglo, diferente al arameo de la Pellita, que es del segundo o tercer siglo, el arameo de Yeshua también era un arameo galileo y el de Sí, la Pellita un arameo siriaco. correcto, Ah, correcto. ok, perfecto. Y, profe, me llamó la atención algo que dijo de que el Nuevo Testamento en griego es más antiguo que ¿cuál? Que el arameo pellita. Sí, es más antiguo que el Ah, arameo ok. peshita. O sea, el pellita fue tomado de los textos griegos del Nuevo Testamento griego. Así es, así es. Listo. El Ok. arameo peshita es una traducción del Nuevo Testamento griego, pero griego israelí. Entonces, me da una imagen muy interesante, me da matices semíticos, que es lo que yo quería probar, a ver si sí, y a ver cómo lo veían ellos. Y entonces ahí saca información buenísima, cruzada, excelente. Ah, bueno, con respecto al texto griego, el texto griego crítico, el que aparece en Logos Logos. El texto es un texto griego crítico. El texto griego crítico tiene serios problemas, eh, ¿cómo se llama? De prejuicio filosófico, de prejuicio filosófico. O sea, los que hicieron el Nuevo Testamento griego crítico, que es el que se usa en Logos Logos, es en la página, ese es muy útil, esa herramienta es muy útil, pero el texto griego básico fue modificado, recuerden, de la época de Westcott y Hort. Y Westcott y Hort tienen ciertos problemas muy graves, entre otros problemas, y yo no pensé que fuera, es tan grave, es tan grave el problema que los mismos testigos de Jehová dejaron de usarlo como base, como texto base. Recuerden que los testigos de Jehová decían que el texto griego de Westcott y Hort para arriba y el texto griego de Westcott y Hort para abajo, y hace como unos 7 años yo me encontré con uno de los principales líderes de aquí, de Costa Rica, que ya dice, y vos te diste cuenta del problema que hay con el texto de Westcott y Hort. ¿Cuál problema es? Dije yo no sabía que había problemas con el texto de Westcott y Hort. Yo tengo textos críticos, de hecho no los he votado, pero ya ahora me cuido con respecto a a la composición. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Westcott y Hort, aparte de tener sus problemas éticos ellos mismos, también eran ocultistas. Pero esa es la parte menos seria. La parte menos seria es la parte ocultista. ¿Por qué? Porque sí, no les gustaban muchas cosas del Nuevo Testamento, pero ellos empezaron a modificar el Nuevo Testamento sin el consenso de sus pares en su época. Sin el consenso de sus pares en su época. Entonces modificaron tanta modificación hicieron que en la actualidad han tenido que reincorporar muchas de esas modificaciones que ellos le hicieron. Es decir, en la 28ª edición, por ejemplo, en la 28, de la 27ª a la 28ª edición de Nestlé Alan, tuvieron que reincorporar 500 textos. 500 partes, son versículos, son palabras, son letras, verá, modificaciones. De la 28ª a la 29ª han tenido, bueno, y de la cuarta edición de la Sociedad Bíblica a la quinta edición de la Sociedad Bíblica del Nuevo Testamento griego, han tenido que incorporar 700 textos, ¿verdad? Entonces uno fue 500 y otro fue 700. Yo tengo la lista ahí, más otros adelantos en la crítica textual que están, o sea, ahorita hay una vuelta a nivel crítico textual, hay una vuelta completa al texto mayoritario. Además, el texto mayoritario ya existía en el siglo primero. Ya tenemos datos de finales del siglo primero, o sea, del 60 en adelante. O sea, en el siglo primero,
El texto que existía era el texto mayoritario. Y en el siglo, recuerden que a finales del siglo segundo nace el texto, sí, el texto alejandrino, finales del siglo segundo. De finales del siglo primero, más de 100 años antes, tenemos el texto mayoritario, que ese no está en Logos Calogos. Y de finales del siglo segundo tenemos el texto alejandrino que ya fue influenciado por los gnósticos, por el gnosticismo. Y ese es el texto base del texto sinaítico y el texto vaticano. O sea, el texto alejandrino, que es de corte gnóstico, fue la base del texto sinaítico, el texto vaticano siglo cuarto, siglo quinto después de Yeshua. Entonces hay un sesgo grave que marca el texto crítico. Por eso ya yo no uso el texto crítico, yo uso el texto mayoritario. Conozco cuáles son las variaciones y por qué, pero el texto mayoritario tiene la mayor base documental, tiene la mayor base documental. Entonces, les recomiendo que cuando busquen logos calogos, tengan cuidado con lo que dice y comparen con el texto mayoritario si fuera posible. Dime, Héctor. O sea, profe, que esto no sé si tendrá que ver en un 100%, pero por lo general a veces buscamos cosas en logos del Nuevo Testamento, pasajes, y de repente vemos que, no sé, en la Valera el pasaje está de una manera, ¿no? Y luego vemos el mismo versículo en logos y le falta un pedazo. Entonces, como en logos vemos que le falta un pedazo, decimos, no, eso originalmente no estaba. ¿Y qué? ¿Es muy factible que en realidad sí estaba ese pedazo? Sí, no, sí estaba el pedazo. Ahora es al revés. Ahora el texto crítico es el que está cayendo en descrédito. Porque ellos, o sea, Huesco y Jorge quitaron un montón de textos y sus pares de su época, porque yo me puse a investigar, yo tengo los datos, ahí yo le puedo pasar, vea, este experto en griego, este otro experto en griego, dijo este otro experto de la época de Huesco y Jorge, que tenían más peso que Huesco y Jorge, y ellos los criticaron fuertemente porque estaban quitando textos que no tenían sentido de quitar, que no tenían sentido de quitar. Entonces, el problema es que la mayoría de las versiones actuales, la mayoría de las versiones actuales usan el texto crítico del Nuevo Testamento. Y eso es grave, eso es gravísimo, porque están usando un texto que fue manoseado por Huesco de Cort, ¿verdad? Y ahora, Huesco de Cort, aparte que Hort, eso lo vamos a ver más adelante. Yo tengo los datos y se los voy a pasar. Hort, sí, Hort, después de eso, se hizo alcohólico. Y después el otro le vendía el alcohol porque hizo una fábrica de alcohol, ¿verdad? Y entonces, esta información la tenemos de los hijos de ellos que hicieron biografías de sus padres. O sea, los hijos de Westcott y Hort hicieron libros de la biografía de ellos dos y mencionaron todo eso, más de pertenecer ¿cómo se llama? A logias ocultistas, aparte de eso. Dime, Heidi. Sí, More, lo que yo estoy entendiendo es que, por ejemplo, usted citó el texto crítico, luego el texto mayoritario, luego el texto alejandrino, el texto sinaítico, el texto vaticano. Me imagino que son traducciones del griego del Nuevo Testamento o son revisiones. Está muteado, More. Ujú. Gracias. Ajá. Son manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto sinaítico es un manuscrito, hecho en códice. Códice es como un libro, como esos que tengo aquí atrás. Códice es un libro, eso es códice. Y códice sinaítico, siglo cuarto, códice eh, Vaticano, siglo quinto, son códices viejos del griego. Pero existe un texto, una secuencia textual que es el texto alejandrino, que es de finales del siglo segundo, se forma el texto alejandrino, que es diferente al texto mayoritario. El texto mayoritario tiene varios nombres. Se le conoce como texto ah, bizantino, también como texto occidental, y también estos son los padres del texto Receptus, que aparece con este señor de hace poquito, ¿cómo de hace poquito? Hace como 400 años, que se llama de Rotterdam, ¿cómo se llamaba? De Rottenberg, No, Rotterdam, de Rotterdam. Rotterdam. Eh,
¿cómo se llama este que hizo el primer Nuevo Testamento impreso en griego? Bueno, ahorita me acuerdo. Si ustedes, ¿El de la imprenta? sí, no Gutenberg, no Gutenberg, sino Ajá. que hizo, Ah, sino ok. que hizo el primer Nuevo Testamento en griego en Rotterdam. Me acuerdo todo menos el nombre de él. A ver, ¿cómo dice? El primer El primer Nuevo Testamento en griego impreso. Nuevo Testamento impreso en griego. Ajá. Un padre de la iglesia fue, ¿no? No, eso fue hace como ¿No? 300 años. Eso fue hace como 300 años. Ah, Sí, fue preparado por Desideiro Ese, ¿sí? Erasmo Erasmo de de Rotterdam. Rotterdam. Ajá. Ese mismo. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Siderio de Rotterdam. Exactamente. Perfecto. Ok. Erasmo de Rotterdam y usó el texto, ¿cómo les acabo de decir? Bueno, ahorita recuerdo otra vez. Ese texto. Receptus. El Receptus. Receptus, gracias. Ujú. Texto Receptus. Todos los nombres se me amontonan aquí, ¿verdad? Entonces, el texto Receptus, y entonces estos textos que le mencioné, el occidental y el bizantino, son ancestros directos de este texto que tienen en base el texto mayoritario que es de finales del siglo primero. Dime, Marcia. Una pregunta, ¿cómo uno sabe cuando tiene una Biblia qué texto están usando? Cuando Ok, uno mira en las primeras páginas, sabe que aparece lo de la imprenta y todo eso. ¿Qué debe de decir para uno saber qué texto es el que están usando? perfecto, muy buena pregunta. Eh, para decirle con claridad, un segundito, ando buscando un texto. Para decirle con claridad, eh, Reina Valera del 60 para atrás usa texto mayoritario. Sobre todo, le recomiendo, me gusta mucho la Reina Valera 1909. Es el lenguaje más antiguo, pero está completo. Pero está completo, no está cortado. Me parece, he estado leyendo también la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas también tiene un corte de Reina Valera y también usa texto mayoritario. Entonces, esas Biblias, después de ahí, creo que todas las demás usan texto crítico. Si no me equivoco, todas las demás usan texto crítico. Yo tengo la Jerusalén, tengo la Dios a la hoy, tengo la TLA, bueno, tengo varias y todas usan en la nueva versión internacional, todas usan texto crítico. Y entonces todo, BTX, profe. BTX usa texto crítico, definitivamente usa texto crítico. Pero Entonces, profesor, dígame, mi pregunta, ok, si yo cogí mi Biblia, la tengo ahora en mis manos, sí, ¿verdad? Y yo vengo pues a la primera página, cuando usted pasa donde dice pues, le dice Santa Biblia, Reina Valera del 60, ajá, ok. Cuando pasa la página que está primero que dice, como en la editorial, donde fue publicado, en esa información aparece qué texto se usa o no. no ¿Cómo, aparece. entonces, cómo uno sabe? Por eso le está diciendo el nombre. Digamos, ahorita, ¿cuál Biblia tiene usted de uso común? Ah, una Reina Valera de 60. Bueno, eso está bien. El texto de Reina Valera Sí. 60 usa el texto mayoritario. Reina Valera 60 usa el texto mayoritario. Entonces, usted puede confiar. Haga esto. Si en algún momento, si usted tiene alguna otra versión y tiene Reina Valera y discrepa, estoy hablando del Nuevo Testamento, y discrepa el Nuevo Testamento con el Nuevo Testamento de Reina Valera 60 con la otra versión, que es con la versión del Nuevo Testamento de Reina Valera 60, porque esa es la versión que está más completa. Es decir, esa está mejor. Ahora, Reina Valera 1909 está un poquito mejor que Reina Valera del 60, porque, por ejemplo, en los 10 mandamientos, la 1909 dice Shabbat. De verdad, por ejemplo, cuando uno se habla de Shabbat en griego, 1909 dice sábado, dice sábado en español. En cambio, en el 60 dice día de reposo. Porque la Reina de 1909 no recibió la influencia de estos textos. En cambio, en el 60 ya empezó a recibir la influencia de esta crítica textual. Aquí tengo algo para enseñarles algo. Recuerden que estamos hablando del hebreo, entonces ya ahorita vamos. Un momentito, Héctor, ya te paso, ya te doy la voz. Aquí tenemos, este es un Westcott y Hort. Entonces el de la derecha, que es Hort, él se murió alcohólico y el de la izquierda hizo ¿cómo se llama?
Fábrica. Una fábrica, gracias, una fábrica de licor, una fábrica de licor, ¿verdad? Ok, y entonces aquí más o menos tengo este Mesger que era uno de los más importantes, y ya murió en 2007, de los más importantes eruditos en griego, recomendaba volver al texto mayoritario. Él recomendaba volver al texto mayoritario, y yo lo tengo ¿cómo se llama? En la autobiografía de él, yo lo tengo donde él lo estaba recomendando. Y ahí, pues, en la página, yo creo que en la página 60, aquí tengo, por ejemplo, una una comparación de lo que más o menos el trabajo que yo hago, eso lo vamos a ver más adelante. Eso Juan 3:13. Entonces tenemos Reina Valera aquí a la izquierda, tenemos Nueva Versión Internacional a la derecha, el texto que está en rojo es lo que falta, aquí tengo el texto griego, es el texto griego mayoritario y es el texto griego el texto griego crítico. ¿Ve? Entonces, donde dice onto, Urano, Urano es lo que falta en el texto crítico que está aquí a la izquierda. El texto griego es aquí a la derecha, perdón. El texto griego o mayoritario está a la izquierda y el texto crítico está a la derecha. Y aquí abajo tengo la comparación con la Peshitta. La Peshitta también contiene el texto. ¿Ven? Entonces, a eso me refería con trabajo cruzado. Entonces, ya hago así, comparación con varios textos ahí. Ahí menciono, bueno, son varios. Tengo aquí 31 páginas, solamente estamos viendo unas 2 páginas. Dime, Héctor. No, iba a preguntar nomás que, por ejemplo, hay un pasaje en Romanos 8:1 que en la Valera dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y luego dice en la Valera, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y escuché varias veces que eso de la carne y el Espíritu en ese versículo no está. O sea que en realidad está. No se lo escucha, profe. Sí, creo que, En realidad sí está. En realidad sí está en el texto más antiguo, que es el texto mayoritario. El ¿cuál texto, es la cita, perdón? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Y cuando lo buscas en Logos no dice los que andan conforme a la carne y al espíritu. Y por ejemplo, el que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Ruach, ese también se dice que no está. O sea que eso está. No Mateo me acuerdo. 28. Sí, ese sí está también. Ese sí está también. De hecho, hay una forma sesgada de explicar el texto crítico. ¿Por qué? Porque dicen, no están los textos más antiguos, pero los padres apostólicos sí está mencionado. En los padres apostólicos sí están padres del primer siglo y padres del segundo siglo. Y recordemos que todos los padres del primer y segundo siglo la mayoría eran judíos y todos ellos tienen esos textos. O sea, la mayoría eran judíos. Ya se dejó mucho el judaísmo a mediados del siglo segundo, pero la primera mitad del siglo primero y perdón, la segunda mitad del siglo primero y la primera mitad del siglo segundo, la mayoría eran todos judíos, la mayoría. Pero entonces, ellos todavía tenían esos textos ahí. Después fue con los gnósticos, tenemos del 130 en adelante, donde el gnosticismo hizo estragos dentro de la iglesia y dentro del judaísmo, porque recuerden que el gnosticismo nace en el siglo primero, alrededor de la década del 60, en Israel, cuando no se había separado la iglesia de Israel, ¿verdad? Bueno, no se habían separado ninguno de los dos. Entonces el gnosticismo entró del lado judío y se convirtió en la Kabbalah, ¿verdad? Y el gnosticismo entró del lado cristiano y se convirtió en el famoso gnosticismo que nosotros conocemos. Entonces, eso hizo estragos en el siglo segundo, pero en el siglo primero todavía no había pasado eso. Entonces, el texto mayoritario refleja el texto más antiguo y en la actualidad más genuino. Y entonces Reina Valera del 60 es completamente confiable. Yo dudaba porque pensaba lo mismo. Yo enseñé texto crítico como por 20 años. Yo hacía texto crítico y yo me sabía, bueno, me lo sé todavía, al revés y al derecho, todo el asunto, cómo está esto, hasta que empecé a ver que los mismos críticos criticaban otro texto anterior y yo decía, pero ¿por qué critican estos actuales el texto anterior? Y entonces empecé a darme cuenta de todo este asunto y me conseguí un montón de libros ahí para ver. Y mira, sí es cierto. Mesger dice que este está equivocado. Este otro contemporáneo dice que sí, que está equivocado. Pero el contemporáneo es más viejo que en la actualidad y no se conoce esa información. Entonces, nosotros no estamos conociendo eso y estamos creyendo que el texto crítico es mejor que el texto antiguo y es un error gravísimo.
Por eso yo tuve que devolverme completamente en esa parte, empezar a revisar todos esos textos. Obviamente no los he revisado todos, me falta tiempo, pero sí los que he revisado los he ido viendo y digo, ah, qué curioso. Y sí tiene comparación con el texto, con la tradición judía del primer siglo, pero no con las tradiciones judías posteriores. Entonces aquí donde vamos al otro punto. Bueno, antes de empezar al otro punto, ¿alguien tiene alguna pregunta de eso que estamos hablando antes de continuar? Sí, yo, profe, nada más para amarrar el asunto. Claro, Lo que claro. pasa es que habla usted de texto mayoritario, texto crítico y textos receptus. Entonces ahí está como que a ver cuál es cuál, ¿no? Eh, eh, Según sé, el mayoritario, o que también viene del receptus, Esa ¿es correcto? está con el recepto, sí, está a la par del recepto, sí. Ajá. Entonces, esas Biblias son las que van antes de 1960, es decir, la Reina Valera 1909 está basada en ese mayoritario o receptus. En textos receptos, correcto, sí, así Ok. es. Después de 1960 entra el descubrimiento esto de los textos críticos que se descubrieron y que es donde hay partes de la Biblia que probablemente no están o sí están, pero que fueron hallados dentro de, digamos, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, En el donde monasterio, en el encontraron, monasterio. ándele, sí, en el monasterio, ¿no? Donde encontraron estos rollos que dijeron, estos son más antiguos que los receptos. Entonces vamos a esos y entonces vamos a basarnos en esos, pero resulta que estos eran como el residuo de los escritos que salieron mal, ¿no? O sea, que se equivocaron en algo y lo desecharon, Es pero no correcto. lo quemaban, no lo desechaban, simplemente lo archivaban como, no vamos a Desecho. quemarlo porque contiene el nombre del Señor, entonces vamos a respetarlos, no los quemamos, pero los archivamos nada más. Sí. Pero Ok. está preguntando, Ajá, no digo, estoy recapitulando y sí, usted me dice que continúe. sí es correcto o no. Sí, Y continúe, entonces, está correcto. ya con base en estos escritos descubiertos hacen el texto crítico y empiezan a comparar con el Textus Receptus y empiezan a ver esas versiones basadas ya sea en el Receptus o mayoritario o en el crítico. Y la mayoría de las Biblias actuales se fueron hacia el crítico, que es lo que está pasando ahorita hoy, hoy en día la confusión de que está en el original o no estaba en el original. Es Pues correcto. depende, yo digo, depende de qué texto es la base para tu traducción. Y es lo Así que es. Marcia preguntaba, ¿no? Y entonces la Reina Valera, la 60 es correcta, pero vemos que comparada con la de 1909, tiene sus diferencias. Así es. Incluso esos versículos que menciona Héctor, ¿no? Como el de Mateo 28, yo veo en casi todas las versiones que sí está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero las versiones de la Peshita, por ejemplo, que llegan a nuestros días, que ya es una traducción de la traducción de la traducción, ¿no? O sea, porque Sí. originalmente si fueron en hebreo el Nuevo Testamento y después se tradujo al hebreo y luego Peshita hace una traducción del griego otra Ajá. vez de vuelta al hebreo, pero Sí. le quita esas partes de los versículos que supuestamente fueron añadidos, por eso digo, ya tenemos traducción de la traducción de la traducción. Y al final entonces entra la duda en nosotros, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que Ajá. sí está agregado o lo que no está agregado? ¿Cuáles sí, cuáles no? Sí. Pero lo importante, pienso yo, es que toda la escritura armoniza. Y si hay algo que no armonice dentro de esos versículos que probablemente estén añadidos o que les falte ese pedacito, afecta o no afecta. Y es donde ver eh, que la Biblia no es homogénea, entonces hay que observar que sí esté presente por lo menos el concepto dentro de toda la escritura, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Excelente recapitulación, doña Di, excelente. Voy a ajustar unas fechas. Westcott y Hort, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900. El texto sinaítico que lo iban a quemar, el texto sinaítico que lo iban a quemar, aparentemente fue escrito en 1830. En 1830 fue escrito por un erudito en Rusia y lo donaron bueno, llegó de alguna manera hasta Sinaí y ahí lo encontró es el que lo encontró, ahorita recuerdo el nombre, el que lo encontró, tengo que tenerlo apuntado, ¿verdad? Y entonces
El que lo encontró dijo que era un texto más antiguo, pero fue escrito, aparentemente la investigación actual dice que fue escrito en 1830. No es del primer siglo ni del cuarto siglo, sino que fue escrito en 1830. ¿Verdad? Entonces tenemos esa gran, o sea, tenemos un posible fraude en las manos, que no nos estamos dando cuenta, un fraude. Un momentito, Marcia, dime. Y una pregunta, esa Biblia en hebreo que compramos para su clase, Ajá, sí. ¿es un texto mayoritario? Ok, el texto del Nuevo Testamento de esta Biblia está fundamentado en el texto crítico, para que sepa, pero está en hebreo moderno, está en hebreo moderno. Entonces, lo que me interesaba era aprender el idioma hebreo moderno con el Nuevo Testamento, pero el texto en que está basado es el texto crítico, por lo tanto, ustedes tienen que saber que le va a faltar esas partes que tiene Reina Valera que no va a tener esa Biblia. ¿Ok? Está claro. Ajá. Pero quédese un segundito ahí, quédese un segundito ahí. Para otra del libro, porque si no, pues lo voy a usar bastante un segundito. Qué enredo, ¿no? De textos. Sí, al final sí tenemos que buscar, aunque esté añadido o no esté añadido, qué tanto afecta la doctrina o a la misma homogeneidad de la escritura, ¿no? Porque si va a decir algo o una añadidura o no sea añadidura, si va a contradecir el resto de la escritura, pues, ¿qué hacemos, no? Sí, porque, por ejemplo, en ese versículo que dices de Mateo 28, donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ahí se agarran para decir la Trinidad. Ya ves la Trinidad y el concepto de Trinidad está muy mal entendido de repente por unos y por otros. O sea, unos incluso hacen un gráfico de lo que es la Trinidad y ponen el Hijo y ponen una línea hacia arriba y dicen, no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo, pero son uno y concuerdan los tres. Y entonces dice uno, por fin, ¿no? No, no hay concordancia. Y así explican la Trinidad. Pero el texto está diciendo en el nombre. Bueno, ahorita que dice el profe, ¿verdad? El nombre. No No sé en no sé los qué nombres, texto. dice el nombre, ¿no? Y ahí es donde tenemos que investigarle. Perdón, profe. Sí, Hablamos del texto de Mateo 28:19, donde dice, bautizará y recuérdame, Héctor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. muy Ese bueno. hablamos, para Ajá. matar el tiempo, profe. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eso es tema de investigación. Eso es tema de investigación. Por dicha, eso a mí me apasiona. Entonces, ustedes estas preguntas que salen aquí, ahora sí, ya sé. Ah, ya, gracias, ahora ya. ¿Ve? Ahora no, ahora sí. Ok, este texto es el Nuevo, gracias. Es el Nuevo Testamento. ¿Por qué así, doña Edith? Cuénteme. Sé mejor. Lo que pasa es que Zoom detecta si es o no parte de nuestro cuerpo. Es Ah, como nuestra ropa. Entonces, si lo queremos hacer como parte de nuestra ropa, así, que ah, pase nuestro brazo por encima y le no, deje ahí, ese cachito, ahí o está. sea, con que su mano pues, esté en un pedacito de la esquina, ahí ya lo agarra. Pero si usted esconde la mano así, ahí lo puede ocultar. Pero así mejor. Sí, Ándele, ahí está. Pero sí, ahí. ahí está, Bueno. ahí está. Entonces, este es el Nuevo Testamento de la cuarta edición de las Sociedades Bíblicas. Aquí está uno en la hola Jesse, ¿cómo estás? Y usted está hablando, pero no me viste. Ok, entonces aquí está en el comité que hicieron, vamos a ver, es que si lo acerco tampoco, ¿verdad? Tengo que mandarle fotos, se lo mando ahí. En el comité está Mesger, en los que hicieron ese Nuevo Testamento. De este Nuevo Testamento, salen todas las versiones del Nuevo Testamento que existe en todos los idiomas del mundo, si mal no recuerdo. Este es de, este es de las Sociedades Bíblicas Internacionales. Eh, pero Sociedades Bíblicas Unidas, perdón, no es lo mismo. Este es el de Nestlé Alan, este es de Nestlé Alan, esta es la 28ª edición, la 29ª yo la tengo en digital, ¿verdad? Entonces, esta es la 28ª edición de Nestlé Alan.
Y entonces, de este a la otra hubo 700 cambios, de la anterior a esta hubo 500 cambios. Eh, y este es el texto, el texto que explica las notas de la primera Biblia roja que del Nuevo Testamento que expliqué. Fue hecho por Mesger, por Bruce Mesger. Fue hecho por Bruce Mesger. Entonces aquí en las primeras páginas, él explica que el texto mayoritario es del primer siglo y es anterior al texto alejandrino, de los cuales Huesco de Jora lo apoyan. Recuerden que Huesco de Jor es que es una cosa va con la otra. Huesco de Jor eran ocultistas, Huesco de Jor tenían una moral terrible y lograron meterse en el comité de la Sociedad Bíblica a finales de 1800 y empezaron a hacer terribles cosas, ¿verdad? Como ustedes saben. Entonces, el texto mayoritario, para explicar mejor, aquí tengo los nombres. Ok, el texto occidental, que es el texto en que está fundamentado el texto mayoritario, o sea, el texto occidental, es por eso, porque existen varios nombres, que existe el problema de la identificación. Es por eso que existen varios nombres. El texto occidental es el texto es el texto más antiguo conocido del Nuevo Testamento, de finales del siglo primero, de finales del siglo primero, que también recibe otro nombre que se llama texto bizantino, porque yo los comparé los dos. En realidad, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia, solamente el nombre. Es el mismo texto bizantino, que es el mismo textus receptus, que es el mismo texto receptus. Y ese es el famoso texto mayoritario, es el mismo texto mayoritario, ¿verdad? Entonces, ahora, para lo que dijo doña Edith, aquí tengo un dato que les va a servir. Ok. Porque eso es muy importante, lo que doña Edith es muy importante con respecto a la credibilidad del Nuevo Testamento, que tenemos 109 papiros en la actualidad, 307 unciales. Unciales son letras grandes, ¿verdad? 2.868 minúsculos, o sea, Nuevo Testamento en griego, Nuevos Testamentos antiguos, 2.410 leccionarios que suman 5.694. Bueno, aquí está el total de manuscritos, o sea, manuscritos antiguos, antes del primer milenio, ¿verdad? Antes que termine el primer milenio, tenemos estos 5.694, muy, muy antiguos. Ok, de estos, además contamos con 10.000 traducciones antiguas, no solamente en griego, sino 10.000 traducciones antiguas. Vamos a ver, no más de las lenguas indígenas, dice, no 10.000 lenguas indígenas, sino 10.000 traducciones antiguas. Estamos hablando de un periodo que está extendido desde el siglo primero hasta algunos siglos después del Mesías. Además de los documentos griegos, hay miles de otros manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Hay de 8.000 a 10.000 manuscritos de la Vulgata, en latín, obviamente, más de 8.000 en etiópico, eslavo y armenio, con un total de 24.000 manuscritos. Entonces, ahora, aquí viene el punto más importante. ¿Cuál es la fiabilidad del Nuevo Testamento que tenemos? Eso es lo que doña Edith dijo. ¿Cuál es la fiabilidad? Entonces, la fiabilidad del Nuevo Testamento a mí me ha sorprendido, porque ya se han hecho estudios de eso. Es toda una estadística así bárbara, es toda una estadística bárbara. Tenemos una fiabilidad del 99.6% de fiabilidad del Nuevo Testamento griego. O sea, usted puede confiar completamente en el Nuevo Testamento. Ahora, que no entendamos alguna frase, sí, puede ser que no entendamos alguna frase, como eso que estaban diciendo ustedes, me pareció sorprendente que dijera Padre y Espíritu Santo y por otro lado dijera en el nombre. Era ¿por qué? Yo sé que en hebreo también sucede eso, pero ¿cuándo y por qué? Eso será bonito. Siempre, siempre, recuerden, el texto en su tiempo, el Nuevo Testamento es del primer siglo, es del pensamiento judío. Hay que buscar equivalencias dentro del tiempo, en hebreo, en arameo, en griego. No sé si existiera en latín, pero por lo menos hebreo, arameo y griego, sí existe. Y entonces uno tiene que buscar ahí y sé esa información. Ok, en este otro libro, este lo hizo Mesger, eh, le va a rebajar la mensualidad a doña Edith por lo que me hizo. Yo enseñando textos aquí, siempre, nunca sé bien. Este es Reminiscencias de un octogenario. Espérese. Ahí se, Eso lo hizo. ahí se Este, ve bien, sí. ahí se ve bien. Ajá, ahí perfecto. Entonces, él lo dice en la página 60 y en la página dice que él estuvo hablando
con Erwin Nestlé, el último de los Nestlé, ¿verdad? Y él decía que por qué no volvía mejor al texto mayoritario. Y Nestlé le dijo en los ochentas que no, que no, que no irían de volver. Ah, bueno, volviendo a Westcott y Hort, había una hechicera muy famosa a principios de 1900 que tenía un nombre ruso, ¿cómo que se llamaba? Madame, espérese para ver si recuerdo. Ahorita recuerdo. Pero alguien había levantado la mano antes de, creo que fue Dora. Dora, levantaste la mano. No. Ok, Héctor, dime. No, yo iba a preguntar nomás si Mesger es el que murió en 2007, ¿no? Iba a preguntar si hoy por hoy o en estos últimos tiempos existe como una oposición de Mesger, un erudito que esté en contra de lo que Mesger diga. No sé, no he investigado, tendría que buscar. Buena pregunta, buena pregunta. Pero lo de Mesger es coherente con los eruditos contemporáneos de Westcott y Hort, es coherente. Y es coherente con otros textos. Y es coherente con una de las últimas, es coherente con una de las últimas técnicas de estudios de variantes textuales, que es por coherencia, basada en la coherencia. El texto basado en la coherencia reinstalado a nivel de computadora, es decir, se agarran todas las variantes textuales, también son muchas, pero es que es normal, digamos que uno, en una edición, uno fallara en una O en la edición, en la primera impresión, y salieran 100,000 impresiones, 100,000 libros, obviamente esa va a faltar en las 100,000. Entonces, no es que son 100,000 equivocaciones, es una equivocación. Entonces, si uno toma en cuenta eso, uno se da cuenta que las variantes textuales están familiarizadas entre ellas. Las variantes textuales no representan ni el 0,4% de la modificación del texto del Nuevo Testamento. O sea, no son importantes, por así decirlo, no son importantes. Y entonces se han hecho estudios eh, por computadora poniendo todas las variantes textuales del mismo estilo. Cuidado con la fiera, Héctor, cuidado con esa fiera, qué miedo, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta que me da terror ver eso. Entonces, viendo todas las variantes textuales por familia, por coherencia, se llama por estudio de coherencia, se llama eso. Y entonces, así se hemos dado cuenta que el texto mayoritario, algo que ya sabíamos de una manera, ahora lo rescinde, lo fortalece con este otro sistema por computadora. Pero es basado en la coherencia, así se llama. Entonces es algo, wow, que dice, ¿qué es esto? Qué maravilloso. Y se ve donde está haciendo el análisis de todas las variantes. Bueno, se ha hecho de las cartas generales, se han hecho el estudio y está fantástico. Me he vuelto como loco, bueno, ya se nota. Pero el asunto es que volviendo al texto, entonces el texto del Nuevo Testamento, para que ustedes puedan encontrar respuestas a partes complicadas, a frases complicadas, como la que vimos la semana pasada, de por qué dice al salir el Shabbat, ¿verdad? Al comenzar el primer día de la semana, y por qué así, ¿verdad? Entonces, es porque refleja vocabulario, pensamiento de Israel del primer siglo, y probablemente tengamos un calco en griego de un elemento hebreo. Ahora, si nosotros vamos más adelante en el hebreo, porque dime Héctor, estamos viendo la historia del hebreo. Sí, profe, antes que me olvide que tenía ganas de preguntarlo la otra vez. Creo que fue usted que nos dijo que si hay como alguna especie de duda en las escrituras y no sé, y lo vemos en el Nuevo Testamento, debemos tomar el Nuevo Testamento como ay, ¿cómo es? Como que debemos darle más importancia a los últimos escritos o algo así, si no me equivoco, como que debemos darle importancia al Nuevo Testamento porque es más factible que lo que diga el Nuevo Testamento es real, algo así. Lo que dice el Nuevo Testamento es real en el primer siglo, completamente real. Ahora, no porque no aparezca, digamos, cuando hace una referencia del Tanaj, no porque no sea igual al texto, no quiere decir que no existiera el texto. No quiere decir que no existiera el texto. O sea, el texto sí existía. Lo que pasa es que, como vimos, hasta hace poquito en Qumran se descubrieron textos paralelos del hebreo, de hebreo a hebreo. Antes que algo que no se conocía hace 100 años. ¿Verdad? No se conocían los textos de Qumran, por lo tanto decían, no, es que este texto fue inventado. Ese texto fue inventado, por cierto. Aquí está, vean. Vamos a ver si lo logro con dos libros.
Ok, aquí tenemos el texto hebreo, aquí tenemos el texto hebreo a la derecha y el texto griego de la Septuaginta a la izquierda. Como ustedes pueden ver, hay una diferencia de volumen. Son mismo tamaño, libros son mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia de volumen. Entonces, los hebraístas y judíos decían que el texto, que los cristianos le habían metido textos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, que los cristianos, eso es antes de Qumran, y luego los cristianos que hablaban griego decían que los judíos le habían quitado textos al Antiguo Testamento. Entonces uno le decía que le habían puesto, y otro dice que le habían quitado, hasta que vino Qumran, y Qumran enseñó que ninguno de los dos tenían razón, pero los dos tenían razón. Es decir, los dos textos son valiosos, los dos textos son valiosos, y son anteriores al judaísmo rabínico, y son anteriores al cristianismo. O sea, no representan el judaísmo ni el cristianismo, representan tendencias de traducción. Entonces, el Antiguo Testamento en griego es una imagen de un calco de traducción del Antiguo Testamento hebreo, pero según la manera judía del siglo tercero y cuarto antes de Yeshua. Tercero y cuarto antes de Yeshua. En cambio, el Antiguo Testamento griego que tenemos aquí, hebreo que tenemos aquí, es contemporáneo, son contemporáneos. Entonces, uno es tan valioso como el otro. Así que los dos tienen razón y los dos no tenían razón. Eso porque Qumran lo vino a señalar, porque cuando Qumran se cerró no existía judaísmo rabínico y no existía cristianismo separado de Israel. Dime, Héctor. Ah, algo de eso iba a preguntar, profe, ¿por qué sería como ajeno, me imagino que el Nuevo Testamento, ajeno al cristianismo, si los autores del Nuevo Testamento y demás, de hecho, fueron llamados cristianos, incluso Pablo, bueno, ellos fueron llamados cristianos y ellos mismos fueron los autores, creo. Sí, ellos mismos fueron, Lucas. Ellos fueron los autores, sí, ellos fueron los autores, correcto. Y ellos no serían los cristianos. Bueno, si fuéramos así, el cristianismo sería un grupo, una parte del judaísmo de aquella época. Tendríamos que decir que el cristianismo era una parte del judaísmo, porque recordemos que fariseos, saduceos y esenios, todos tenían sus diferencias, eran parte del judaísmo, igual el cristianismo sería parte del judaísmo, no se habría separado aún, aunque no se llamaban así, cristiano vino a llamarse despuesito, pero para identificarlos de alguna manera, pero tenían varios nombres, Nostrim, del camino, pero podemos decirle, viéndonos en retrospectiva, podemos decirle cristianos, pero serían un cristianismo dentro del judaísmo. Ahora, pensemos en esto, vamos a avanzar un poco en la parte del hebreo. El judaísmo en el año 70 ocurrió una catástrofe dentro de Israel, una gran catástrofe. Si alguien quiere preguntar de algo anterior, preguntan, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, el judaísmo quedó descabezado. Los que eran líderes eran los saduceos, que eran los sacerdotes, quedó descabezado completamente, quedó descabezado el judaísmo. Entonces, empezó la separación de ambos grupos. Recuerden que de los 24 grupos de judíos que existían antes del 70, solo quedaron dos, los nazarenos, que no pelearon, y los judíos gilelitas, que tampoco pelearon. O sea, todos los grupos que pelearon, quedaron arrasados por Roma, que era obvio, eran soldados profesionales, no iban a lograrlo. Entonces, además de otros problemas de división interna que tenía. Entonces, los que sobrevivieron fueron los únicos de los de 24 grupos que sobrevivieron, fueron los dos que no pelearon. Y de esos dos que no pelearon, empezó a formarse dos religiones posteriores que 150 años después de la destrucción del templo ya estaban estructuradas. Pero no es que uno se separó del otro, es que fueron los que sobrevivieron y ellos empezaron a caminar a partir de ahí. Como tenían el mismo origen, no vamos a decir que el judaísmo rabínico era el original, porque el judaísmo rabínico empieza a gestarse a partir de ahí, con Yohanan Ben Zakkai. Recuerden, Yohanan Ben Zakkai en el 70, en el 80, que empieza a poner las primeras escuelas, hasta USA allá en el 135 y después de Rabbi Akiva en después del 135, ¿ok? Entonces, empezamos que del lado judío empieza a reorganizarse alrededor de algunos grupos de fariseos y del lado cristiano empieza a reorganizarse nuevamente
porque recuerden que salieron, después del año 70, salieron los 4 patriarcados que quedaron después del año 70. O sea, empezó la reorganización de todo el asunto. Obviamente, en número, el cristianismo creció más, por supuesto, creció muchísimo más que el lado judío, pero no quiere decir que el lado judío era el original. El lado judío permaneció. Recuerden que hubo judíos que siguieron siendo judíos y tenían sus propias sinagogas. Por ejemplo, Susia, ¿cuánto han escuchado de la sinagoga de Susia? Yo se lo le voy a mandar lo de la sinagoga de Susia. Susia era una sinagoga, o es una sinagoga, no sé si la habrán destruido, porque estaba del lado palestino, no sé si lo habrán destruido, creo que lo mandaron a destruir hace poco. Una sinagoga judía que hablaba de Yeshua, tenía en el piso, hablaba lo pueden encontrar en YouTube, Susia con Y, Sia, Susia, pero de Sus, como Sus, Sia, ¿verdad? Entonces, es una sinagoga que encontraron que es del siglo IV después de Yeshua, era una sinagoga judía de judíos que creían en Yeshua. Y lo pusieron en el piso, se encontró un mosaico en el piso con el nombre de Yeshua. Siglo IV, imagínense. Es decir, el judaísmo y el cristianismo, los judio-cristianos, voy a decir de judio-cristianos a los cristianos judíos, los judio-cristianos permanecieron ahí en Israel y permanecieron mucho más, porque hubo rabinos muy famosos que siguieron siendo así, siguieron siendo creyendo en Yeshua. Ahora, poco a poco el judaísmo se fue separando de la raíz del primer siglo, igual que el cristianismo se fue separando de la raíz del primer siglo. Uno se fue separando del otro, pero no uno del otro, sino uno y el otro se fueron separando de la raíz original del primer siglo, porque también entró paganismo en judaísmo, así como entró en el cristianismo. Así empezaron a tener, recuerden que también el idioma empezó a cambiar. El griego todavía permaneció, influencia griega todavía permaneció muchísimo, en el judaísmo todavía permanece, hay palabras en el Talmud y en la Mishnah que son palabras griegas, de origen griego, ¿verdad? Como el famoso aficomán que tenemos para fiesta de Pesa. Aficomán es una palabra griega que quiere decir postre, el postre, ¿verdad? Para Pesaj, y ese es el aficomán. Entonces, tenemos muchas palabras griegas dentro del judaísmo, muchísimas, muchísimas. Y empezaron a entrar palabras arameas porque la diáspora de Babilonia sobrevivió a las 3 guerras sucesivas, 4 guerras, perdón, 4 guerras sucesivas que hubo en Israel, una cada siglo en los primeros 4 siglos dentro de Israel. Entonces, tenemos ahí que para el 250 con influencia, bueno, con influencia griega en Israel. Ahora, tenemos la Mishnah, ¿verdad? Ahí tenemos la Mishnah. Mishnah, que vamos a ver aquí. Sí, ok, aquí tenemos hebreo cunránico, que se entiende así en Qumran, que es la consecuencia, la consecución del hebreo, esto es hebreo neoclásico, todo es hebreo neoclásico, del siglo III antes de Yeshua al siglo I de la época de Yeshua, ¿verdad? Y el rabínico es del siglo I al siglo III. Entonces, aquí tenemos parte del hebreo. Entonces, aquí tenemos influencia griega, influencia aramea. En el rabínico empieza a existir influencia latina, porque recuerden que el latín hasta el 150 fue obligatorio. Entonces, no en el primer siglo, en el segundo siglo. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esto es una Mishnah, una hoja de la Mishnah en manuscrita, una hoja de la Mishnah en manuscrita, eso es de esta época, es un semicursivo, no es un cursivo completo, es un semicursivo. Hay algunas letritas que podemos reconocer por ahí. Vamos a ver, aquí tenemos, vean, esta es una carta del segundo siglo, el famoso Bar Kokhba, Aquí vamos a ver si tenemos, pero es un sonito. Vamos a ver si lo puedo ampliar. Ah, lo puedo ampliar, pero vean aquí. Espérense un segundito. Aquí está. Ven qué belleza. Ustedes pueden reconocer algunas letras. Vamos a ver si reconozco aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿esta cuál letra es? ¿Quién me dice? Mem, Co- Shin, Correcto, Men, Shin. creo que es una Mem de nuevo, Ajá, Men, Shin, Men. una Ain, Ain, Ay, Yod, esta es una Bab. Yod. Yod. Es una Bab de esa época. Ah, Es una Bab de esa época. Entonces aquí dice Me, Shimón, de Simón. Y aquí, ¿qué es esa palabrita que dice aquí? Hijo, Exacto, muy bien, muy bien.
Ben, Mesimón, Besimón, Ben, ya vamos a ver aquí, Men, y aquí está el nombre, el apellido. Recuerdo que esta es una Vav. Ajá, sí, van, ahí van. Joseph, no. José, No, si esto es una Beit, eso es una Kaf. Ben, Eso es una Same, eso se nota aquí, es una Same. Y eso es una Beit, y eso es una Hey. Cosí, Ajá, Cosí, Cosí, ya lo tienen, ya casi lo tienen, solamente le falta el último. Cosí. Cosí, la es Beit y ¿Cuál es la última? Dice. la Hey, una Hey. Cosibá sería, no. Cosiba, muy bien, Ah, Cosiba. Meshimon ben Cosiba. Esa es una carta del puño y letra del Bar Kokhba. Recuerden, ¿por qué se llamó Bar Kokhba? Porque Rabbi Akiva agarró el nombre de él, el apellido de él, que es Cosiba, ¿verdad? Cosiba, y lo hizo como si fuera que se pareciera a la pronunciación de la palabra estrella, Kojba en hebreo, o Kojeba en arameo, ¿verdad? Kojeba en arameo, y entonces, para señalar que él era el Mesías, porque hubo una estrella, en el número 24, saldría de Judá, entonces, Simón, se le conoce como Simón Kojba, Bar Kojba, Simón Bar Kojba, ¿verdad? Entonces uno lo dice Bar Kokhba, pero se llamaba Cosiba. Y ahí tenemos una carta encontrada en Masada de su puño y letra. Vean que está en hebreo del siglo segundo. O sea, es lo mismo, ya nosotros lo podemos entender. Ve qué bonito, estamos leyendo textos antiguos, ve qué belleza. Ok, entonces vea que el hebreo se hablaba y se escribía el hebreo. El hebreo se hablaba, es que eso es una carta. Entonces, tenemos hebreo cunránico y hebreo rabínico uno. En Rabínico 1 ya tenemos mucha influencia griega, pero poca influencia aramea. La influencia aramea empieza a crecer y tenemos la literatura. Ok, aquí tenemos un pequeño problema que vamos a ver cómo lo solucionamos. Ya se me acabó el agua. No, el asunto es, los manuscritos más antiguos de la Mishnah son del siglo séptimo y solamente existen cuatro, tres manuscritos antiguos de la Mishnah. De Lu, de Parma y de Kaufman. Son los tres manuscritos más antiguos de la Mishnah. Son el siglo séptimo después de Yeshua. Son el siglo séptimo después de Yeshua. O sea, en la Mishnah se empieza a escribir aproximadamente, se especula que empieza a escribirse después de la expulsión del año 100, de la guerra del año 135. Del lado judío se llama la guerra del Bar Kokhba y del lado cristiano, bueno, del lado europeo, la guerra de Adriano, que fue cuando se le cambió el nombre a Jerusalén por Elia Capitolina, y cuando se cambió el nombre a Judá y a todo Israel se cambió por Siria Palestina, fue en el año 135. Ahí tenemos esa época. A partir de ahí empieza a recopilarse la Mishnah. El Nuevo Testamento para entonces ya tenía como unos 100 años de existencia, para entonces. Entonces, no, mentira, 70 años de existencia. Entonces, ya cuando la Mishnah se escribe, ya empieza a tener unos cuantos, poquitos anticuerpos en cuanto al Nuevo Testamento. Entonces, uno encontrar uno que otro texto por ahí, pequeñito, un poquito diferente del Nuevo Testamento. Pero ya tenemos un hebreo un poco diferente en la época. Un hebreo más influenciado por el griego que por el arameo. Dime, Héctor. Perdón, profe, para ubicarme. O sea que cuando ocurre todo esto, la recopilación y demás de la Mishnah fue en el siglo 7 después de Yeshua. El manuscrito de esa época. ¿Y qué? ¿Y 70 años antes se había recopilado recién el Nuevo Testamento? Sí. O sea que el Nuevo Testamento, que es de 600 años después de Yeshua. No, no, el Nuevo Testamento es del primer siglo. O sea, los manuscritos del Nuevo Testamento aseguran que es del primer siglo. Los manuscritos del Nuevo Testamento. Pero los manuscritos de la Mishnah, los más antiguos, son del siglo 7. Entonces, el problema es este. La Mishnah nos habla supuestamente
del, del siglo tercero. La Mishnah no habla supuestamente del siglo tercero, pero los manuscritos son del siglo siete. Entonces, ese es el problema que tenemos con la Mishnah. ¿De qué época será realmente? Eso es un problema, ¿verdad? Yo estoy dándole el beneficio de la duda a la Mishnah, estoy dando el beneficio de la duda pensando 250 después de Yeshua. ¿Por qué 250 después de Yeshua? Porque la Mishnah, los últimos dos rabinos que se mencionan, son del 250 después de Yeshua. ¿Cómo va a ser si ahora? ¡Ay, qué belleza! No me deja de alegrar que se pueda ver el libro. Aquí está. Esta es una Mishnah que yo tengo en español. Pero también la tengo en hebreo, pero es una Mishnah en español. Entonces, los últimos rabinos que se mencionan aquí son Rabbi Yoshua ben Levi en Uxin 3:12 se menciona Uxin, es uno de los 68 textos de Masejet, secciones de la Mishnah, y Rabbi Yanai en Abot 4:15, Rabbi Yanai y Rabbi Levi, Yoshua ben Levi, esos son los dos últimos que se mencionan. ¿Por qué digo eso? Porque la Mishnah se le atribuye tradicionalmente en el judaísmo a Rabbi Yehudá Hanasí. Esa era una pregunta que les iba a hacer a ustedes. ¿A quién se le atribuye la Mishnah? Rabbi Yehudá Hanasí. Entonces la Mishnah fue escrita en hebreo rabínico 1, porque existe el hebreo rabínico 2, que ahorita vamos a ver. Entonces se llama hebreo rabínico y de hebreo mishnaico, depende del autor. Depende del autor. Entonces, recuerden que todas estas divisiones son ficticias, como yo le decía al esposo de Heidi. ¿Por qué son ficticias? Porque el hebreo no se corta. El hebreo es una continua, es un continuo, es un idioma continuo. Entonces, uno los corta para hacer algún tipo de análisis. Pero es un continuo. No es que por ejemplo, el español, no es que el español de Cervantes se cortó y apareció 200 años después y era el español de México, el español de España o el español de Argentina. No, no. El español continuó, es un continuo y se desarrollaron varios españoles. Ok, entonces, le estoy dando el beneficio de la duda, suponiendo que la Mishnah sí es del siglo tercero, o sea, del 250. Entonces, en la época de la Mishnah se, se empezaron a escribir, se escribió otro libro que vamos a ver si lo tengo por acá. Un segundito. Aquí está. Que se llama la Tosefta. Se llama la Tosefta. Vamos a ver acá. Aquí está. Esto es una imagen publicitaria de la Tosefta. Ya se los paso. Esto es una imagen publicitaria de la Tosefta. La Tosefta es como 4 veces más grande que la Mishnah. Entonces, esta es la Mishnah que es gruesita, son como unas mil y pico de páginas en castellano y en hebreo, y esta es la Tosefta que es 4 veces más grande que la Mishnah. Es contemporánea a la Mishnah y es con el mismo hebreo de la Mishnah. Es el mismo hebreo de la Mishnah. Lo que sucede es que la Mishnah, por así decirlo, es el texto oficial. Es el texto oficial. En cambio, la Tosefta no llegó a nivel de oficialidad, pero los mismos temas de la Mishnah son los mismos temas de la Tosefta y hay más rabinos mencionados en la Tosefta que en la Mishnah. Paradójicamente, ¿ustedes se acuerdan lo que le dijo la mujer aquella a Pedro en el patio del sumo sacerdote? Dice, eres de Galilea, por la manera de hablar. El hebreo rabínico 1, el hebreo de la Mishnah y el hebreo de la Tosefta es hebreo de Galilea, no es hebreo de Judea. Recuerden que Judea quedó arrasada después de la destrucción y los judíos quedaron prohibidos de entrar a Judea por un tiempo completamente por Adriano. Adriano prohibió la entrada de judíos a Judea, entonces, pero podían quedarse en Galilea. En Galilea, entonces, muchos judíos se fueron a Galilea. Además, Galilea tenía más dinero, tenía más riquezas en Galilea. Y el hebreo de la Mishnah y el hebreo de la Tosefta era el hebreo que hablaba Yeshua porque era hebreo galileo. No era hebreo judeo. No era hebreo judeo. Y ahora aquí tenemos un dato interesante. Yeshua era hijo de Miriam, de Joseph, que eran descendientes de David. Y ellos eran de Judea. Ellos tenían un hebreo judeo. Un hebreo, por así decirlo, en mejores condiciones que el hebreo de Galilea. Yeshua hablaba hebreo judeo, era como idioma materno. En su casa se hablaba hebreo de Judea. En la calle hebreo de Galilea y arameo de Galilea. Pero como idioma materno, hebreo de Judea.
es algo muy interesante, algo muy interesante. Pregunta, muchachos, hasta aquí. Yo, Eh, More, quería preguntarle qué piensa usted del Mateo en hebreo de Shem Tov. No sé si lo ha escuchado, creo que Sí, es yo lo tengo. el único evangelio que se ha encontrado en hebreo y también del personaje que lo tradujo, que era George Howard. Sí, yo el Mateo Hebreo de Shem Tov, yo lo he visto, me parece fascinante. Tristemente no he visto, el de Josh Howard yo lo vi, pero no me gustó la traducción de él que él hizo porque él siguió al texto griego, 100% siguió el texto griego, ¿verdad? Entonces, en la parte donde se marcaba, en la parte donde se marcaba alguna diferencia en el texto hebreo, no, él no la marcó. Eso es algo que me pregunto, no me pregunto, no sé por qué no la marcó. Pero yo lo tengo también. No he visto, el problema es este, no he visto un estudio serio de la antigüedad del texto de Mateo de Shento. Hay 24 manuscritos antiguos de Mateo que se han encontrado, pero ninguno que yo sepa puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Porque en esto ahí está, ahí no conozco esa parte. Que yo sepa, ninguno es antiguo. Hay una dependencia del texto griego, hay una dependencia del texto griego en Mateo, lo cual me llama mucho la atención. Entonces, no sé qué tanta antigüedad podrá tener el texto de Mateo. Me gusta, a mí me encantaría que fuera el más antiguo texto que existiera porque está en hebreo y yo prefiero el hebreo al griego. No es que, es algo de gusto, ¿verdad? Entonces, yo primero empecé a estudiar griego, después hebreo, pero el hebreo me gustó más. Son cosas de gustos. Entonces, no es algo así importante, pero el asunto es que yo desearía que fuera realmente antiguo. No tengo un dato con el cual decir, este es más original que el texto griego. Sigo creyendo todavía, los datos que tengo, es que el griego es más antiguo todavía que el hebreo. Ahora, en cuanto a los manuscritos, en cuanto al origen, sí, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, en hebreo, traducido inmediatamente al griego. Recuerden que los judíos eran políglotas de hacía siglos, todavía son políglotas. Entonces no hay que ignorar eso, pero no, yo no le pondría tanta confianza, lo he visto, lo he leído, yo lo tengo, pero yo no le pongo tanta confianza porque algunas veces, porque el de Shem Tov es de Shem Tov Ibn Pekuda, que fue sacado de este texto que es anticristiano, que es el texto, ¿cómo se llama? Eben Bujan, ¿verdad? La piedra de toque. Entonces, Eben Bujan es un texto anticristiano y entonces el Nuevo Testamento el Mateo de Shentop fue sacado de ese, entonces tengo mis dudas con respecto a su fiabilidad. Tengo mis dudas. Yo lo tengo, pero, y me gusta de vez en cuando, un textito que ahorita le menciono. Doña Edith, dígame. Profe, lo que estaba comentando de que Yeshua, ¿no? El hebreo que tenía Yeshua, porque Yeshua era conocido como el Nazareo, ¿no? El Nazareno, perdón. Sí, Entonces, cuando Pedro lo niega, hay una parte ahí donde está Pedro acercándose y le dicen, tú estás con él, ¿no? Tú eres de él. Y él dice, no, no soy, y empieza a negar, pero hay una parte donde él dice, ¿no? Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. es correcto. En- entonces digo, si el Señor hablaba a la manera nazarea, pues porque él creció en Nazaret, ¿no? O no sé, independientemente de que María y José vinieran de la aldea de Belén, pero él se crió en Nazaret. Y pues los discípulos que él llamó hablaban igual que él. Digo, aquí en México tenemos un montón de acentos también, estamos en México, pero los de la costa hablan bien distinto a los del centro y a los del norte, ¿no? Heidi, que conoce también allí, o Dora, que están al norte, de repente tienen un acento distinto a los que estamos más al centro del país. Pero de verdad que sí, los de la costa es muy marcado cómo hablan. Y ellos pues también, ¿no? Pedro y todos los que eran pescadores tenían sus modismos, ¿no? Y los delataba su manera de hablar. Claro, Entonces, claro. ¿cómo hablaba nuestro Señor? Pues era pienso, un hebreo pero con el acento de Galileo, Nazaret, Galileo. ¿no? Ujú, Sí, Galileo.
Sí, por supuesto. Es decir, podemos tener varios niveles, cada persona, podemos tener varios niveles de un mismo idioma. Podemos tener varios niveles de un mismo idioma. ¿Por qué? Porque en la casa, y yo he visto eso, en la casa puede hablarse de un tipo, de una manera. En la casa se habla como, o sea, el papá y la mamá hablan así. En la calle se habla de otra manera, muchas veces. Y si uno va a diferentes lugares, bueno, yo tengo, no sé si soy yo o somos todos los costarricenses, yo pierdo rapidísimo mi acento. Yo pierdo rapidísimo mi acento. Y yo lo he notado porque cuando estuve en Guatemala, yo vine hablando con el acento guatemalteco hace años, ¿verdad? Y me imagino que si usted era en México, yo termino hablando igual como con el acento mexicano. No sé de qué lugar, pero termino hablando así. Y yo lo pierdo tan fácilmente que yo no sé, pero y a otros ticos también nos ha pasado así. Entonces, digo yo, no sé por qué, ni me pregunto. ¿Verdad? Pero el asunto es que Yeshua pudo haber hablado varios niveles del mismo hebreo, el de su casa, el de su familia, el de la calle y el de Judea y el de Galilea, ¿verdad? Obviamente. Entonces no hay ningún problema. Pues eso ocurre, eso ocurre. Pero sí, sí, definitivamente, modismos de la época de la zona es obligatorio tener, es algo normal del idioma. Pero el asunto es también que él también se nivelaba con la persona con que estaba. Si era un hombre, si era una mujer, si era samaritano, si era judeo, si era fariseo, si no era fariseo, si era agricultor, él se notaba que se nivelaba para que la persona lo entendiera. Y eso es algo muy interesante que nosotros deberíamos de aprender, ¿verdad? Para uno hablar, porque yo conozco gente que, bueno, todos conocemos gente así, ¿verdad? Que no, Batallamos mucho con el hebrañol que de repente se está dando y entonces digo, espérense que los nuevitos no entienden y se van a espantar de decir, ¿y ahora estos qué, no? Y exacto, con razón, sí algunos nos llaman judaizantes, ¿no? De repente de que, ay, ya están judaizando, nada más por decir Yeshua, ¿no? ¿cómo va a Entonces, decir bueno. eso? ¿Cómo va a estar judaizando eso? Qué barbaridad. Dime, Héctor. No, profe, nomás quería preguntar, o sea, ¿Nazaret es Galilea? ¿Es la misma región? Nazaret Ah, está en Galilea, Nazaret está en Galilea. Él le, ah, le decían Nazareno, Nazareno, porque es diferente decir Nazareo. Nazareo, bueno, Nazareo en hebreo es Nazir, Nazir. Él era Nostri de Nazaret, Nostri. Entonces, es una aldea que fue fundada por descendientes de David. En Nazaret fue precisamente por Netzer, el Netzer que aparece en Isaías. Entonces, muchos descendientes de David, ellos fueron los que fundaron la aldea de Nazaret, no sé cuántos siglos antes de Yeshua, pero la fundaron. Doña Edith, dígame. Profe, sí, yo creo que nos falta también en la historia ver, porque yo de niña decía, a ver, ¿cómo si se dividieron las tribus, ¿no? 10 al norte, 2 al sur, y de repente en los tiempos del Señor, él ya está en Galilea? ¿Cómo es que Galilea termina siendo eh, eh, región de Judá también? O sea, es parte de los judíos, y en medio está atravesada ahí Samaria. Y eso es algo que yo no entendía, ¿no? Y entonces hay que irse a la historia intertestamentaria para entender por qué Galilea es jurisdicción o barallaban los judíos y tienen que atravesar Samaria y por qué en el Antiguo Testamento, en la división del reino, esa región de Galilea, que pertenece a Neftalí y a Zabulón, pues Ujú. están en el norte, ¿no? Así Sí, como se dividieron las tribus. sí, 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 correcto, Ujú. correcto. Bueno, eso no lo hemos estudiado aún, no lo hemos estudiado aún. Ok, Lo vamos a estudiar más pero adelante. sí, sí pasaremos por allí algún día. Sí, sí vamos a pasar por ahí, claro que sí vamos a pasar ahí. Ok. Y- Gracias, profe. Aunque sea en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ok, entonces, muchachos, vean que tenemos la Tosefta, tenemos la Mishnah en el siglo tercero, siglo cuarto. Luego empiezan los comentarios a la Mishnah y el comentario, la palabra comentario, conclusión, eso es lo que me hace más risa, se llama conclusión, Gemara. Gemara se llama conclusión en arameo y ese es el comentario a la Mishnah. Y entonces de la unión de la Mishnah, de la unión de la Mishnah con la Gemara, no con la Tosefta, sino con la Gemara, sale el Talmud Yerushalmi, el Talmud Jerosolimita, que es pequeñito,
Son como unos 7, 8 tomos, ¿verdad? 7, 8 tomos, más o menos así. Así, más o menos. Un segundito. Espero que quepa el truco aquí, ¿verdad? Vamos a ver. No cabe el truco. Ah, sí, casi sí, pero no. Ahí, 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 ahí. Más o menos, espérese, espérese. No ahí está, casi. Eso Ahí. está muy grande, profe, no se le va a caer de la mano. Esa es la mitad, esta es la mitad del libro. Ok, Ok, pero una pregunta, sí, pues. dime. De los comentarios de la Emara es que sale el Talmud. De Eso la, es la Gemara, la unión de la Gemara con la Mishnah, que es que la Mishnah es el más antiguo, la Gemara es su comentario, nace el primer Talmud. Hay dos Talmudes. El Talmud Yerushalmi, que es el más antiguo, termina de escribirse ese Talmud, más o menos sería algo así. Ya ustedes saben que yo cumplo año el 30 de octubre, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eh, entonces la Gemara perdón, sí, la Gemara y la Mishnah forman el Talmud Yerushalmi, forman el primer Talmud, que es más pequeño. Es más pequeño que el Talmud Babli, que es más pequeño que el Talmud Babli. Eso es, doña Marcia. sí, gracias. Mucho Yo gusto. acabo. Becave, Becave. Dime, Yanni, dime. More dijo Talmud de Yerushalmi, Yerushalmi. Yerushalmi. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Es Babli, Babli. Digámoslo en Babli. español. Talmud Jerosolimitano es Jerosolimitano de Jerusalén, aunque fue escrito en Galilea, ¿verdad? Dime, ¿Cuál para octubre, profe? démosle primero al Talmud, el Jerusalmí, el otro año el Babli. Coreano, profe. ¿Perdón? ¿Por qué es coreano? ¿Por qué coreano? No, no dije coreano. No, ahí arriba dice Talmud coreano, Yerushalmi. Ah, seguro, no sé el coreano, es de la página de internet donde lo tengo, está en Amazon, pero seguro fue impreso en Corea, seguro fue impreso en Corea. Puede ser que sea bilingüe, coreano o hebreo. Puede ser que esté bilingüe, ¿verdad? More, esto es diferente al Targum de Ah, Babilonia y el Targum de Jerusalén. sí, correcto. Targum quiere decir traducción y por lo general es traducción al arameo. Es traducción, una traducción de la Biblia al arameo con comentarios. Una traducción bíblica. La Mishnah y el Talmud no es una traducción bíblica. Es como un tipo de recopilación enciclopédica de muchos temas. Entre ellos, de vez en cuando, sale alguna interpretación bíblica. Hay hay temas legales, hay temas de anécdotas, hay fábulas, hay midrashim, es como tipo enciclopédico el Talmud. El Targum es una traducción al arameo, del hebreo al arameo. Y el Targum, hay varios tipos, hay como 5 o 7 tipos de Targumín, pero solo 2 tipos de Talmudim. Targum es traducción, Talmud quiere decir enseñanza. Ok. Dime, Héctor. Sí, profe, justamente con esto del Targum, si no me equivoco, en el Targum de Onkelos y en el de Jerusalén, en los dos aparece, y creo que en otro más también, es muy curioso que el nombre de Dios, como nosotros lo vemos desde, como traducido del texto masorético, como, no sé, Jehová, en hebreo lo vamos a ver con el tetragramatón Yud Hei Bat Hei, pero en esos Targumim, perdón, dice Menra Adonai, Ajá, correcto, y entre otras cosas. sin artículo, así como que es, Dios es la ¿Sí? palabra. Bueno, Aparecen tres. A Dios tenemos desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista hebreo, el ancestro directo de lo que conoceremos en el cristianismo como la Trinidad, porque a lo que nosotros conocemos como la palabra, en griego logos, en el Targum se le llama Membra Adonai. Al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en el Targum se le conoce como Ruja Adonai, o sea, el Espíritu de Dios.
y al padre, que nosotros reconocemos en nuestro centro como el padre, en el Targum se llama Yekará Adonai. Tenemos la Yekará, la Membrá, y también Shejinah, también se llama Shejinah. Al Espíritu Santo se le llama Shejinah en el Targum. En el Targum. Bien, muchachos, entonces quedamos en el Targum Yerushalmí, termina de escribirse, pero en el Talmud Yerushalmí termina de escribirse en el siglo V. La próxima semana seguimos con Hebreo Rabínico 2, que es donde vamos a hablar del Talmud Babli, del Talmud Babli. Entonces, y hay todo eso está en hebreo, la Gemara está en arameo, arameo galileo primero, después después arameo babilónico, vamos a ver un tema interesante. Espero que estén disfrutando del tema. Espero no estarlos durmiendo con el tema de la historia. Heidi, No, dime. More, yo quería, a ver si no, mis compañeros no me dicen, no me ponen pedradas. No nos quiere dejar una tarea porque ya se me olvidó el hebreo. No se crea. Una tareita chiquitita. Yo me quedé, para mí va a ser, no sé, muy emocionante. Nos platicó mucho de la oración sacerdotal, que la vimos y la dejamos a medias. Entonces no sé si nos quiere encargar una tareita o algo para. Lograron concluir espera un momentito, espere para parar esto y volver a iniciar. ¿Qué es de ahí? Ujú.